Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Llegada al sistema Saúl. El Imperio Galáctico había conquistado miles de mundos. Ninguna especie había resistido durante mucho tiempo. Cuando llegaron al sistema Saúl, esperaban lo mismo. El almirante Torp se erguía en el puente de su inmensa nave de guerra, la ira del dominio, mientras su flota rodeaba los restos destrozados de la Tierra. El planeta estaba en silencio, sin vida, sin señales de civilización humana. Los registros históricos del imperio indicaban que la humanidad había desaparecido siglos atrás, aniquilada en alguna catástrofe desconocida. Sin embargo, ahora había aparecido una señal de auxilio. Era antigua, fragmentada, pero inconfundible. Provenía directamente de la superficie terrestre. Una voz profunda y cargada de estática resonó en la sala de mando. Han cometido un error. Seguidamente, se hizo el silencio. Los oficiales alienígenas se miraron inquietos. La voz volvió a oírse con más fuerza. Esta vez la guerra tendrá consecuencias. Las mandíbulas del almirante Torvik, a quien a veces llamaban Torbeck, se movieron con irritación. Se volvió hacia su segundo al mando, el capitán Belnar, cuyos ojos carmesí se entrecerraron al mirar la pantalla. Es una grabación, bufó Thor. El eco de una raza muerta. ¿Pero cómo?, preguntó Velar. No se han recibido transmisiones desde este sistema en siglos. Torbeck agitó la mano con impaciencia. No importa. Preparen los equipos de descenso. Registraremos las ruinas y encontraremos todo lo que quede en este planeta. Sus oficiales obedecieron, pero una tensión incómoda se apoderó del puente. Desapariciones. Las lecturas eran extrañas mientras la flota descendía hacia la Tierra. Los sensores comenzaron a fallar. Los informes de las naves exploradoras contenían errores y señales que aparecían y desaparecían. Los instrumentos mostraban datos imposibles. Entonces, la primera nave desapareció. Sin explosión, sin escombros, simplemente se esfumó. La tripulación se apresuró a buscarle sentido. Explorador 17, responda, gritó Velar por el comunicador. No hubo respuesta. Otra voz se alzó con el pánico reflejado en su tono. Almirante, el explorador 22 también ha desaparecido. Torva apretó la mandíbula. Era imposible. Ninguna tecnología conocida podía borrar naves de la existencia de esa manera. Entonces, la transmisión se restableció. Debieron haberse mantenido alejados. El puente enmudeció. La voz era más clara ahora, más fuerte, como si alguien más estuviera escuchando. Un escalofrío le recorrió el cuerpo a Thor. ¿Quién eres?, exigió. Durante un largo instante no hubo respuesta. Entonces, apareció un nuevo mensaje en todas las pantallas de la nave de guerra. La advertencia era un video. Las imágenes mostraban un campo de batalla antiguo y bien conservado. Naves de guerra alienígenas arruinadas, algunas del mismo Imperio Galáctico, flotaban como cadáveres en la oscuridad del espacio. Sus cascos estaban rasgados y derretidos, como si un fuego desconocido los hubiese devorado. Entonces, una sombra se movió y una enorme estructura oculta tras los restos se activó. Se trataba de una nave de guerra humana, silenciosa y elegante, como ninguna vista antes. La voz, llena de estática, volvió a oírse más nítida que nunca. Querían guerra. Las pantallas parpadearon. Los motores de aquella nave echaron a rugir. Ahora la tendrán. Antes de que Thor pudiera reaccionar, la transmisión se cortó y sonó una alarma. Un tripulante gritó presa del terror. Señor, una nave acaba de salir del camuflaje sobre nosotros. Torbeck giró hacia el ventanal principal y abrió los ojos desencajados. Era la misma nave de la transmisión, flotando sobre ellos, cargando sus armas. Las últimas palabras volvieron a resonar. La guerra tiene un precio. Y entonces se disparó el primer cañonazo. El primer disparo. Hubo un instante de silencio. Por un breve momento, el puente de la ira del dominio quedó en calma absoluta. El almirante Thor contempló a través del ventanal la nave humana, suspendida en la oscuridad del espacio. Su casco, tan negro como el vacío y con escasos reflejos de luz,
Era enorme y no se parecía a ningún diseño registrado en la base de datos del Imperio Galáctico. Lo peor no era su apariencia, sino la forma en que simplemente existía. No se habían activado alarmas, no hubo señales previas. Había aparecido de la nada. La tripulación del puente se apresuró a reaccionar, manos corriendo sobre paneles de control, voces que se superponían en un pánico creciente. Señor, esa nave no estaba ahí hace un segundo. Nuestros escáneres no detectan nada. Es como un fantasma. Es imposible. ¿Cómo puede una nave de ese tamaño pasar desapercibida? Torbeck se obligó a respirar. Era un veterano de incontables guerras. Había visto flotas derrumbarse y mundos arder. Nunca antes había sentido miedo, pero ahora cerró fuertemente sus mandíbulas. Activen los escudos. Preparen todas las armas, ordenó. Apenas había terminado de hablar, la nave humana se movió. El fantasma de la Tierra era silencioso. No se veían destellos de propulsores ni estelas de energía. Simplemente se deslizó hacia ellos como una sombra hecha realidad. Señor, nos está apuntando. Las garras de Torp se aferraron a la consola. Fuego con todos los cañones. Las baterías de la nave de guerra iluminaron el vacío con un aluvión de plasma. El resto de la flota siguió su ejemplo y lanzó miles de descargas hacia la nave humana. Por un momento, pareció que la batalla había terminado antes de empezar, pero ocurrió lo imposible. La nave humana desapareció justo antes del impacto. Todo el puente exclamó asombrado. «Ah, ¿dónde se ha ido? ¿Escaneando? No, no lo entiendo. No aparece». Las mandíbulas de Torchas quedaron furiosas. Ninguna nave podía desvanecerse así, ni siquiera si disponía de tecnología de ocultamiento. Pero esta vez era diferente. De pronto, las luces del puente parpadearon. Una voz profunda y gélida resonó por todos los altavoces. No pueden combatir lo que no pueden ver. Torbeck se quedó helado. Aquella voz no provenía de sus sistemas de comunicación, sino de su propia nave. La pesadilla comienza. Sin previo aviso, la ira del dominio se estremeció con violencia. Miembros de la tripulación salieron despedidos por la cubierta. Las sirenas aullaron y las luces comenzaron a parpadear en rojo, mientras los informes de daños inundaban las pantallas. Brecha en el casco. La sección 6 hectáreas desaparecido. Estamos perdiendo potencia. Algo ha provocado una fuerza externa. Un estruendo ensordecedor sacudió la nave. El ventanal se llenó de un destello blanco cuando algo enorme embistió la flota. Torbeck miró justo a tiempo para ver cómo uno de sus propios acorazados se derrumbaba. Se abrió una gigantesca grieta en el centro de la nave antes de hundirse sobre sí misma, como si la aplastara una mano invisible. No hubo explosiones ni restos. Un segundo estaba ahí y al siguiente había dejado de existir. Otras dos naves acaban de desaparecer, almirante. Torbeck clavó las garras de su mano en el reposabrazos de su silla. Retírense ya. ¿El coste de la guerra? Pero ya era demasiado tarde. Una a una, sus naves comenzaron a desvanecerse. No se destruían ni explotaban, se borraban de la realidad. El pánico se propagó como un incendio. Las tripulaciones gritaban pidiendo ayuda. Los cazas intentaban escapar, pero eran aplastados en pleno vuelo y convertidos en polvo. Thor respiraba con dificultad. No se trataba de una guerra, sino de una masacre. Entonces llegó la transmisión final, la misma voz profunda e imperturbable. ¿Les advertimos? El almirante apenas podía jadear. Debieron haber escuchado. La nave humana reapareció flotando justo fuera del ventanal y sin encender sus armas. Eso era lo más aterrador. No las necesitaban. Aquello era algo diferente, que iba más allá de su comprensión. Las últimas palabras sellaron a Torp. La guerra tiene un precio y ustedes no están preparados para pagarlo. Después, la oscuridad se tragó el puente. Lo último que vio el almirante Torp fue cómo se abría ante él un vacío. Las secuelas. Oscuridad. Los ojos del almirante Torp se abrieron de golpe, pero no vio nada. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto denso. Hace un instante estaba en el puente de la ira del dominio. Ahora flotaba. Un tenue resplandor rojo iluminaba los escombros que lo rodeaban, los cuerpos sin vida de su tripulación suspendidos en el vacío. Su nave insignia ya no estaba, no ardía ni estallaba, simplemente no existía.
Un profundo horror se apoderó de él. ¿Qué había pasado? Sus comunicaciones crepitaron, débiles y llenas de estática. ¿Hay alguien ahí? ¿Supervivientes? Reconoció la voz del capitán Drellbach, de la Colmillo de Hierro, uno de sus mejores oficiales. Torbeck se esforzó en activar sus propulsores de emergencia. A través de los restos, vio lo que quedaba de su flota. Solo 3 naves de las 1000 originales sobrevivían. Un escalofrío lo recorrió de arriba a abajo. «Estoy vivo», logró decir. Hubo una pausa y luego oyó el alivio mezclado con terror en la voz de Drellbach. «¿Por las estrellas? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el resto de la flota?» Thor tragó saliva con dificultad. No obtuvo respuesta. No quedaban restos ni cápsulas de escape. Las naves desaparecidas no habían sido destruidas, se habían borrado. Una elección en el vacío. Las naves restantes, dañadas pero todavía funcionales, se reagruparon. Habían perdido la flota principal, pero aún contaban con motores operativos. «Almirante, debemos retirarnos», dijo la voz de Drellbach desesperada. «Tenemos que advertir al Alto Consejo». Un sonido frío y hueco interrumpió la transmisión. Una voz. «¿Se van tan pronto?» Torbeck se quedó inmóvil, preguntándose si eran ellos. Los humanos. En el puente de la Colmillo de Hierro se oían gritos de alarma. «Señor, han penetrado en nuestros sistemas, están dentro». Se escuchó un zumbido profundo en las comunicaciones y luego un mensaje, una grabación. «Han venido a conquistarnos. Han traído la guerra. Ahora conocerán el precio». La transmisión terminó. De inmediato, algo cambió. Las estrellas se distorsionaron, se curvaron, como si el universo se estuviera reescribiendo. Una a una, las naves supervivientes comenzaron a desvanecerse. Última resistencia. Torbeck se negó a aceptar lo que veía. «Enciendan las armas. Apunten a la nave humana». Pero, en el instante en que los cañones se fijaron en el objetivo, la nave humana parpadeó y desapareció. Se había movido detrás de ellos como por arte de magia. «Disparen, Colmillo de Hierro». La Colmillo de Hierro abrió fuego y logró un impacto directo, pero no ocurrió nada. Los proyectiles de plasma atravesaron la nave humana como si fuera una sombra, como si ni siquiera estuviera allí. La nave habló. «No lo entienden. Sus armas no sirven para nada». La sangre de Thor se heló. No estaban librando una guerra, sino algo completamente distinto, algo mucho peor. ¿Qué son? ¿Qué están haciendo? Solo alcanzó a oír la voz temblorosa de Drellbach. Por primera vez en su vida, Thor no supo qué responder. Las alarmas de su nave sonaron con furia. «Señor, hay una sobrecarga de energía. ¿Alguien está?» La nave humana volvió a desvanecerse y con ella se fueron las estrellas. Todo parpadeó hasta que quedó sumido en la oscuridad total. Una última transmisión resonó en todos los sistemas que aún estaban en pie. «Ustedes iniciaron esta guerra. Ahora vivirán sus consecuencias». El vacío se los tragó. El despertar. Thor despertó en el silencio absoluto. No el silencio del espacio profundo ni el de una nave vacía, sino un silencio que resultaba antinatural, como si el sonido mismo hubiese sido arrancado de la existencia. Su cuerpo dolía y su mente luchaba por entender lo que acababa de pasar. La flota había desaparecido. Un momento antes, luchaban contra un enemigo que apenas lograban comprender. Al siguiente, todo se había desvanecido, sin restos ni cápsulas de escape, sin explosiones, nada. Se movió, intentando activar los propulsores de su traje. Una débil luz parpadeó a lo lejos. La única fuente de claridad en aquella negrura infinita era la Colmillo de Hierro, una de las últimas naves que sobrevivió, dañada y al borde de la destrucción, pero aún presente. Thor se dirigió hacia ella con la mente acelerada. ¿Qué habían hecho los humanos? ¿Cómo habían borrado a toda una flota sin un solo disparo convencional? Sus comunicaciones volvieron a crepitar con palabras entrecortadas hasta que oyó una voz. «Drellbach, almirante, ¿es usted?» «Aquí», contestó Thor, casi sin creérselo él mismo. «¿Cuál es nuestro estado?» Hubo una pausa. Luego, la voz de Drellbach sonó más queda. «Estamos en algún lugar, pero no reconozco nada». Thor frunció el ceño. Sus sistemas de navegación mostraban la pantalla en blanco, sin mapas estelares ni planetas, ni siquiera las últimas coordenadas conocidas,
como si el universo mismo los hubiera abandonado. Al observar el casco de la Colmillo de Hierro, Thor notó que estaba deformado y retorcido de un modo que desafiaba las leyes físicas. Afuera, las estrellas no se movían. De hecho, no había estrellas. Las comunicaciones chisporrotearon de nuevo, pero esta vez no era Drellbach, sino algo más. Empiezan a entender. Thor se tensó. ¿Quién eres? Hubo un largo silencio hasta que la voz respondió. Vinieron buscando guerra. Solo encontrarán arrepentimiento. La rabia se apoderó de Thor. ¿Creen que les tenemos miedo? ¿Creen que pueden jugar con nosotros así? Sabía que gritaba al vacío, pero no podía contenerse. La voz se mantuvo imperturbable. Se equivocan. No es un castigo. Es un acto de misericordia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo a Thor. ¿Misericordia? Los humanos habían destruido su flota, habían borrado a miles de soldados y ahora lo llamaban misericordia. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué han hecho con los míos? Los hemos retirado del campo de batalla, contestó la voz. No pueden ganar la guerra contra nosotros. Thor miró a su alrededor, desesperado por encontrar una forma de escapar, pero en el fondo sabía la verdad. No había escapatoria. Estaban a merced de un enemigo que ya había ganado. La voz sonó de nuevo, esta vez más suave. Esta es su última oportunidad. Abandonen su afán de guerra o serán olvidados. El casco de la Colmillo de Hierro empezó a apagarse. Los motores fallaban uno tras otro. La tripulación lanzó señales de auxilio, pero no había nadie que pudiera verlas. Las luces parpadearon una última vez y luego todo se sumió en la oscuridad. El constructo humano. Thor quedó en absoluta penumbra, sintiendo solo su propia respiración dentro del traje. De repente, vio un tenue destello que no provenía de la nave, sino de más allá. Era un destello lento, como el latido de algo antiguo. Se sintió observado. Una voz lejana rozó su mente, no a través de los comunicadores, sino directamente en sus pensamientos. Se lo advertimos. Thor se giró hacia la luz. No se trataba de una estrella, ni de un planeta, ni de algo que él conociera. Era una estructura inmensa, silenciosa, de metal oscuro y geometría cambiante que escapaba a cualquier comprensión. Parecía distorsionar la realidad que la rodeaba. Drellbach logró comunicarse con voz temblorosa. Almirante, hay algo ahí. Lo veo, contestó Thor con voz temblorosa. Entonces, algo se separó del contorno de la estructura, una forma colosal y mecánica, pero con un toque casi orgánico. No llevaba armas visibles, pero Thor supo al instante que no las necesitaba. La misma voz volvió a sus pensamientos. Esta guerra nunca les perteneció. La mente de Thor se inundó de visiones, flotas enteras borradas de la existencia, imperios que se alzaban y caían en un abrir y cerrar de ojos, y, en el centro de todo, los humanos, que ya no eran meros conquistadores ni guerreros, sino algo distinto, superior a todo lo conocido. La respiración de Thor se cortó. Su imperio los había subestimado, creyendo que eran una especie más a someter. No se habían dado cuenta de que la humanidad había trascendido las fronteras del tiempo y la realidad. La estructura volvió a pulsar y la Colmillo de Hierro se estremeció. Los sistemas volvieron a la vida solo por un instante, tiempo suficiente para mostrar un último mensaje en los monitores de la nave. Esta es su última advertencia. Después, silencio. El vacío los envolvió. La elección final. Los ojos de Thor volvieron a abrirse, pero solo encontró tinieblas. No sabía si estaba despierto o si era una pesadilla infinita. Su cuerpo flotaba sin peso, no había nave ni estrellas, nada. Los sistemas de su traje titilaban a punto de fallar. Un leve zumbido le llenaba los oídos. Su soporte vital funcionaba a duras penas. Recordó lo último que había visto, la Colmillo de Hierro agotándose, el constructo humano surgiendo y, después, el silencio. Estoy muerto. Es algún tipo de prisión. Entonces, oyó una voz fría y carente de emoción que resonó en su mente. Sigues con vida. Torbeck apretó los puños. ¿Quién eres? Somos lo que queda. A lo lejos, empezaron a brillar puntos de luz como estrellas. Pero no lo eran. Formaban patrones extraños y cambiantes, imposibles de comprender. Thor intentó apartar la mirada, pero no podía. De esa danza luminosa emergió una figura.
Era humana o algo que en otro tiempo lo había sido. Era alta, rodeada de una energía que distorsionaba la realidad a su alrededor. No tenía rasgos faciales, pero Thor sintió que aquella presencia lo atravesaba con la mirada. Se les dio una elección, dijo la figura con una voz que le martillaba directamente el cerebro. Thor tragó saliva. ¿Qué les han hecho a los míos? Están en otro lugar. Eso no significa nada, espetó Thor. La figura dio un paso. De pronto, la mente de Thor se llenó de imágenes. Veía flotas enteras aniquiladas sin un solo disparo, imperios que desaparecían como si nunca hubieran existido. Líneas temporales destruyéndose y rehaciéndose en un segundo. Los humanos ya no solo libraban guerras, sino que también reescribían la realidad. Thor se estremeció y se llevó las manos a la cabeza. Esto es imposible. La guerra que buscaban nunca fue real, continuó la figura. Tu gente quiere conquistar y gobernar, pero es como si fueran niños jugando con fuego en un lugar que no comprenden. Las luces parpadearon y, por un instante, Thor creyó ver otras civilizaciones que habían intentado desafiar a los humanos y ninguna había sobrevivido. Tienes una última elección, almirante, dijo la figura. Thor se obligó a enderezarse, aunque todo su cuerpo le dolía. Siempre se había considerado un guerrero, un líder, un firme creyente de la fuerza del dominio. Pero, ¿qué elección hay ante esto? Ríndete. El almirante sintió que se le helaba la sangre. El imperio no se rendía, su gente no se doblegaba, pero aquella no era una guerra normal, era un poder que superaba cualquier tecnología conocida. Por primera vez en su vida, Thor no supo qué hacer. La voz en su cabeza retumbó con urgencia. Ríndanse a la fanática guerra de su imperio o compartan el destino de quienes les precedieron. Thor recordó sus principios y su orgullo, pero también recordó la flota borrada, los mundos que podrían desvanecerse en un parpadeo. Cerró los ojos al darse cuenta de que las lágrimas amenazaban con salir. Nos rendimos. Apenas había pronunciado esas palabras, el vacío cambió. La abrumadora presión se disipó y la oscuridad envolvente retrocedió. Las luces que flotaban se atenuaron hasta quedar solo la figura frente a él. Está hecho, dijo la voz. Thor sintió que la realidad volvía a rodearlo. Los sistemas de su traje se reactivaron. Detectaba señales de la nave. Lo estaban devolviendo. Mientras todo a su alrededor se fundía, una última frase retumbó en su mente. La guerra tiene un precio. No nos obliguen a recordárselo otra vez. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.